Hola, mi nombre es Samantha y hoy les voy a hablar acerca de las familias lógicas y también voy a plantear la resolución de un circuito que se nos presentó en el prelaboratorio 1. Ok, arranquemos entonces con la resolución del circuito. Como ven en pantalla tenemos un circuito que posee 3 diodos LED rojos y 3 resistencias. La primera pregunta que se nos hace es calcular el valor de cada una de estas resistencias. Bueno, lo que yo hice de primero fue buscar el valor de voltaje que tenía el LED rojo, ya que se sabe que estos diodos, dependiendo del color de luz que emiten, tienen un diferente voltaje específico. Entonces, ayudándome de la herramienta del multisim, pude obtener el valor del voltaje, que es 1.83 voltios. Ya con eso realicé la malla externa para poder calcular el valor de esta resistencia, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, quedándome entonces esta ecuación que está en pantalla. Luego, empleando la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia, despejé la resistencia y obtuve el valor de 159 ohmios aproximadamente. Ahora, analizando el circuito, ya que nos pedía el valor de resistencia de cada rama, podemos concluir que la resistencia R2 y R1 también son 159 ohmios, porque cada una de ellas tiene las mismas condiciones. Entonces, si en cada rama tenemos una resistencia incógnita con una misma corriente y un mismo diodo que posee un mismo voltaje, con una misma alimentación, valga la redundancia, entonces la resistencia debe ser la misma. Ahora vamos con la segunda pregunta, que nos pide si la resistencia de la primera rama está bien colocada. Y realmente, si nos ponemos a analizar el circuito, no tiene nada que ver que la resistencia esté antes o después del LED. De hecho, eso lo podemos ver directamente viendo cómo se comporta el circuito en las otras dos ramas, donde la resistencia está antes del LED. Independientemente de que si la resistencia esté antes o después del LED, el LED encendía, ya que la resistencia no es lo suficientemente grande para impedir el voltaje necesario o la corriente necesaria que necesita el LED para encender. Así que esté la resistencia antes o después del LED, no importa realmente en este caso. Ahora vamos con la última pregunta que se nos plantea, que es calcular la corriente de la fuente de alimentación. Entonces, esto también lo saqué un poco más por lógica. Sabemos que en cada rama hay una corriente de 20 mA. Entonces, cuando circula la corriente por la parte en las dos ramas de la derecha, al unirse o al salir de ese nodo de abajo, sería una corriente de 40 mA. Esta corriente 40 mA, al unirse con la corriente de la primera rama de 20 mA, nos daría un total de 60 mA que está atravesando o transcurriendo por la fuente de alimentación. Ahora comenzaremos hablando acerca de las familias de compuertas lógicas. ¿Pero qué son estas familias? Bueno, básicamente son un grupo de circuitos integrados que operan con la misma lógica de entrada y de salida. Cada familia tiene un conjunto de características y propiedades específicas que la definen. Un ejemplo de estas características puede ser la tensión de alimentación en las que trabajan, que es de suma importancia en este tipo de circuitos electrónicos. Por otro lado, también necesitamos saber acerca de los niveles lógicos, que los definimos como un estado o voltaje específico de la señal, ya que sabemos que en electrónica digital trabajamos con ceros y unos, ya que son los estados de compuertas lógicas. Los niveles 0 y 1 representan niveles bajos y altos respectivamente, y estos niveles desempeñan un papel crucial en el almacenamiento y transferencia de datos. Ya dicho lo anterior, las familias lógicas pueden dividirse en dos grandes grupos dependiendo del tipo de acoplamiento de transistores que utilizan. Tenemos entonces las que utilizan transistores bipolares y los que emplean transistores MOS. Entre las principales familias lógicas tenemos la familia TTL y la familia CMOS. Sobre todo con la CMOS tenemos diferentes clasificaciones dependiendo del máximo voltaje con el que trabajan. Yo decidí en este caso resaltar la de 5 voltios. Entonces, comenzando con la familia TTL, cuyas iniciales significan Transistor Logic, tenemos entonces acá los diferentes voltajes, diferentes rangos de voltajes que se consideran un 0 lógico o un 1 lógico. Entonces, para 0 lógico tenemos un rango entre 0 y 0.8 voltios, para 1 lógico tenemos entre 2 y 5 voltios, y para la salida tenemos entonces un 0 lógico que está representado entre 0 y 0.4 voltios y un 1 lógico entre 2.4 y 5 voltios. Ahora vamos con la familia de 5 voltios, específicamente CMOS. Sus iniciales significan Metal Oxide Semiconductor.
que también tiene entrada y salida, un rango específico de voltaje. Entonces, comenzando con el cero lógico, en la entrada, su rango varía entre 0 y 1.5 voltios. Para el 1 lógico, entre 3.5 y 5 voltios. Y en su salida, en el 0 lógico, tenemos un rango de variación entre 0 y 0.5 voltios, así como en el 1 lógico, tenemos una variación de 4.4 a 5 voltios máximo. Ahora a continuación hablaremos un poco acerca del funcionamiento y la tabla de la verdad de estas siguientes compuertas lógicas que veremos a continuación. Entonces, comenzando con la compuerta T4LS00. Tenemos entonces acá en pantalla que es una compuerta tipo NAND. Una compuerta tipo NAND es una mezcla entre una compuerta AND y NOT. AND básicamente se trata de una multiplicación de los dos pines de entrada o los dos valores binarios 0 o 1 que van a estar en nuestra entrada. Y al final, como sale en la imagen en la parte del símbolo, tenemos un pequeño círculo que nos indica que el resultado va a ser negado. Por ejemplo, tenemos acá a la derecha la tabla de la verdad. Si tenemos entonces en A y B, en las entradas de nuestra compuerta, los datos 0, 0, sabemos que 0 por 0 es igual a 0. Pero como está negado a la salida, ese 0 se transforma en un 1. Y acá abajo tenemos entonces una foto más específica de esta compuerta y cómo cada uno de los pines que aparece en esta imagen tiene 4 de estas compuertas NAND que nos servirá mucho para la elaboración de otros circuitos. Ok, a continuación entonces tenemos la compuerta T4LS02, que es una compuerta de tipo NOR, que muy parecido al caso anterior es básicamente la funcionalidad de la compuerta OR negada. Como ven acá en la imagen y en la expresión, entonces tenemos la suma de dos datos de entrada con una negación a la salida, que es el círculo que vemos acá al final. Y en la derecha entonces tenemos la tabla de la verdad. Haciendo un pequeño ejercicio, probamos entonces en los pines de entrada A y B los datos 0, 0. 0 más 0 es 0, pero como está negada la salida nos daría un 1, que es el resultado que aparece en la tabla. Y entonces también tenemos abajo la foto o el datasheet, por así decirlo, de este tipo de componentes electrónicos que poseen esta cantidad de compuertas electrónicas en su interior. Luego tenemos la compuerta AND. Aquí ya sí es diferente, ya no está negada. Como lo vemos en la imagen, el símbolo ya no tiene el círculo pequeño a la salida. Por lo tanto, es una función de multiplicación simple. Tenemos entonces los datos binarios de entrada. Por ejemplo, si tenemos 0 por 0, pues el resultado es 0. Y también, nuevamente, así como en los casos anteriores, tenemos el datasheet y el número de los pines de en nuestro componente electrónico. Ahora tenemos la compuerta 74LS32, que es una compuerta OR. Así también como en el caso anterior, es simplemente una funcionalidad de suma entre dos números binarios. Tenemos entonces acá valores de entrada que pudiesen ser 0 más 0, que nos resultará en 0, o 0 más 1, que nos resultará en 1. También tenemos acá abajo el datasheet. Por último, entonces tenemos la compuerta T4LS04, que es una compuerta tipo NOT. Y es importante destacar que las anteriores compuertas que vimos eran compuertas de dos entradas. Esta en específica es una compuerta de una sola entrada, como lo vemos en el símbolo que aparece en la pantalla. Y lo que hace es básicamente negar el número o el bit que le llegue a su entrada. Por ejemplo, si tenemos un 0, pues nos va a salir 1. Y si tenemos 1, va a salir 0. Y de nuevo, acá tenemos entonces el datasheet. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado.